Determinar cuál es el momento correcto para entrar o para salir de una compañía a veces puede llegar a ser bastante complicado. En este vídeo voy a estar mostrando más o menos cuál es el proceso mental que sigo yo para hacerlo. Muy buenas a todos, gente, feliz año una vez más. Y el caso está en que he estado hablando últimamente con varias personas y me han comentado que, bueno, ¿cómo decido yo eventualmente cómo entrar o salir de una posición y qué considero yo? Al igual que el otro día compartí con vosotros cómo se tiene que hacer una cartera bajo mi punto de opinión y cómo enseña el CFA que se tiene que hacer, en este vídeo lo que voy a estar comentando también es el proceso mental que se debe llevar a cabo cada una de las personas que decide invertir en los diferentes tipos de activos que hay. Al final, como es lógico en la inversión, todo se tiene que hacer mediante un plan estratégico y fundamentando las decisiones que tomamos. Al igual que el otro día comenté, hay que tener un investment policy, es decir, tenemos que saber en qué vamos a estar invirtiendo y por qué vamos a estar invirtiendo. Vamos a poner el ejemplo más típico de todos y es cuándo entrar en una posición determinada en diferentes activos, por ejemplo, en este caso en acciones. Yo lo que hago muchas veces, al menos en las acciones que he tenido hasta el día de hoy, es coger el análisis fundamental que tengo de esa empresa, vamos a poner por ejemplo BABA, y hago un descuento de flujo de caja. Eso a mí en lo personal me da, con mis diferentes asunciones, un valor objetivo de la empresa. Es decir, si ese valor que me da a mí, por lo que sea, es mayor que el valor actual que tiene la cotización de esa empresa, para mí ya es un punto positivo. Además de eso, obviamente, lo que hay que hacer en muchos casos es comparar cómo está rindiendo el resto de la industria en estos casos en comparación con este caso Alibaba. Si el rendimiento de Alibaba en cuanto a sus números fundamentales es igual o superior o ligerísimamente inferior, pero los múltiplos a los que cotiza, entiéndase múltiplos como el PER o el EV/EBITDA, pues a mí me da la sensación de que a lo mejor otra vez más sigue estando infravalorada. Pero que cumpla estas dos características no es suficiente muchas veces. En este caso hay que entender que siempre tenemos una alternativa. En este caso vamos a hablar, por ejemplo, de los bonos. Si, por ejemplo, los bonos en ese momento en el que tú decides invertir están dando un rendimiento de, vamos a decir, que el 5%, y en un análisis macroeconómico podemos llegar a entender también que las grandes posibilidades de que bajen los tipos de interés y que por lo tanto tu bono se aprecie son significativamente altas, la alternativa a invertir en una empresa X pierde importancia o pierde valor porque la otra alternativa, que es asegurarte un pago de unos cupones más una posible revalorización, en cuanto al valor que tiene a día de hoy, es mayor. Y esa es una de las alternativas que existen, pero hay muchas más. Vamos a poner otro ejemplo. Imaginaos que una persona, al igual que yo, es autónoma, es decir, trabaja por cuenta propia. En muchos casos la decisión es, si yo invierto en esta acción o en esta empresa, ¿cuál es el coste de oportunidad que tengo de no invertir en la empresa en la que yo estoy actualmente? Es decir, en mi propia empresa. La inversión en activos reales o en las empresas que cada uno puede llegar a manejar también hay que considerarlas a la hora de posicionarse en determinados sitios. Y ahora vámonos al lado contrario. Hemos decidido ya que sí que vamos a invertir y hemos puesto un dinero en determinado sitio. Vale, ahora ¿qué es lo que nos falta decidir? ¿Hasta cuándo vamos a estar invertidos o cuándo debemos salirnos? En este caso, yo en lo personal lo que hago siempre es tener un objetivo o una referencia. Es decir, mi objetivo con esta empresa suele ser normalmente tenerla para siempre. Porque a efectos prácticos a mí me parece que es la forma más simple, más sencilla y más efectiva de manejar las cosas. Por otro lado, tenemos el hecho de si una empresa es buena y está infravalorada, pero eventualmente puede llegar a estar sobrevalorada, ¿vale la pena deshacerse de esa posición? Pues una vez más tenemos que reconsiderar todas las alternativas que tenemos. ¿Existe otro tipo de inversión que sea mejor y que nos pueda dar mayor potencial con un menor riesgo? En ese caso, si puedes llegar a encontrar algo, sí puedes llegar a salirte de tu primera posición porque tendría un sentido y un valor esperado positivo. Y yo en lo personal lo que hago es que cada trimestre voy a ir mirando los resultados de las empresas y voy actualizando mi modelo. Es decir, yo tengo mi descuento de flujo de caja en el que voy actualizando los datos de cómo van comportándose las empresas, lo comparo con la asunción que tenía yo al principio y si la empresa lo sigue haciendo mejor o su valor esperado sigue creciendo y el valor que tiene actualmente cotizando es menor, a mí no me importa tener esa empresa por muchísimo tiempo. En el caso de que por lo que sea sí que llegue a tener un valor superior al que yo le he dado, pues a mí no me importa en absolutamente nada reconsiderar mi hipótesis porque a lo mejor yo me estoy equivocando y habría que tener en cuenta otras cosas, o asumir que a lo mejor he acertado, ha ido muy bien, pero que ya no va a dar más de sí y decido retirarme.
Es importante en todo esto tener en cuenta que realmente no hay un momento exacto y no hay una cosa que te diga, vale, ahora tienes que entrar y ahora tienes que salir. Porque realmente, si yo supiera eso, ya os aseguro que no lo estaría compartiendo aquí, porque ya sería rico. Y si alguien os asegura que es un momento exacto, pues probablemente os esté intentando vender la moto. Sí que si analizamos en términos generales cuándo puede ser un buen momento o uno malo, se nos puede dar una horquilla de posibilidades para poder elegir la opción más correcta. Pero el momento exacto del minuto exacto no lo sabe nadie. Hay una frase muy popular que dice Time in the market beats time in the market. Y básicamente lo que esto nos quiere decir es que estar invertido, sobre todo si se hace relativamente bien, va a vencer en el largo plazo a intentar predecir exactamente qué es lo que va a pasar. Cuando decidís entrar en una posición tenéis que tener en cuenta muchas cosas como con cuánto capital os vais a exponer, cuáles son los riesgos que tiene y un largo etcétera. Por otro lado, cuando salís de una posición también tenéis que tener en cuenta qué otras alternativas tenéis, por qué os estáis saliendo y qué vais a hacer con ese dinero. O incluso en muchos casos, cuánto impuesto voy a tener que pagar si ahora mismo deshago esta posición. Por eso creo que es tan importante determinar un plan y una estrategia desde el minuto uno. Lógicamente, cuando recién empezamos no tenemos en cuenta todo esto, pero eventualmente sí que tenemos que ir aprendiendo poco a poco cómo hacerlo de forma correcta. Y bueno, gente, espero que este vídeo os haya ayudado, que os haya clarificado un par de cosas y a daros una ligera idea de cómo estructurar las formas en las que tomáis las decisiones. Y bueno, una vez más, despedirme, espero que os haya gustado, que os haya ayudado y que cualquier tipo de comentario constructivo para mejorar se es muy bienvenido. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, gente.